Estamos en el clímax de la película Indiana Jones en busca del arca perdida, cuando de repente, ¡fuck! Indiana cae en un pozo lleno de serpientes. Eso a cualquiera, bueno, pues sería un poco horror, ¿no? Porque las serpientes es algo que no le gusta a nadie. Pero en la película es algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque al principio de la película vemos que Indiana odia las serpientes, le tiene fobia. O sea, no como cualquier persona normal que no le gustan, sino que la odia y tiene una fobia visceral. Por eso, cuando llegamos al clímax funciona tanto. Eso es una auténtica arma de Chekhov. En el podcast de hoy vamos a ver en qué consiste el arma de Chekhov y no solamente eso, sino también el anti-Chekhov o falso Chekhov. Es decir, cómo podemos crear expectativas para romperlas después. Pero antes de hablar de Chekhov, tengo que decirte que en cursosdeguion.com empezamos un nuevo formato, ¿no? de recursos dentro de la plataforma, que son los retos. Los retos, porque, claro, me he dado cuenta que realmente incentiva mucho a la hora de escribir guiones tener un principio y un final. Eso es lo que nos ayuda muchas veces a terminar nuestro guión. Y por eso me he inventado el tema de los retos. Y comenzamos con el reto de escribe un cortometraje en una semana. Un reto que va a durar 7 días y que va a funcionar por mail. Es decir, tú te suscribes, ¿no? Y a partir de ahí, cada uno de los 7 días vas a recibir un mail diciéndote qué es lo que tienes que hacer. De tal forma que si tú sigues todos los pasos, al 7.º día tendrás tu guión de cortometraje ahí tan ricamente. Eso sí, es solamente para los suscriptores. Pero hay una buena noticia, que es que como estamos en Black Friday, si te estás pensando en suscribir a cursosdeguion.com, vas a poder hacerlo esta semana hasta el lunes que viene con un gran descuento, ¿no? En las suscripciones trimestral y anual. En la trimestral hay 20 suscripciones con un 23% de descuento y en la anual hay 10 con hasta un 40% de descuento. Con lo cual nunca va a haber un momento mejor más barato para suscribirte a cursosdeguion.com. Vete ahí a la web, dale a comprar y ahí te aparecen las 3 opciones. Elige la trimestral o anual, la que prefieras. Eso sí, no lo dejes pasar porque la oferta solamente es hasta el lunes 27 de noviembre o hasta que se acaben las suscripciones de oferta. O sea que si te interesa, nada, vete ya directamente y no pierdas tiempo. Bueno, nos vamos ya con la teoría del arma de Chekhov, pistola de Chekhov, el rifle de Chekhov, el revólver de Chekhov, ¿no? Chekhov's gun, ¿no? Tiene muchísimos nombres y que lo que dice es que cada elemento en una historia tiene que ser necesario e irreemplazable. Y si no, tenemos que eliminarlo. El nombre viene por el dramaturgo ruso Anton Chekhov, ¿no? Que sugirió que si en una obra de teatro tú pones un arma en el primer acto, ¿no? Ahí colgadita en la pared, pues a partir de ahí, en el segundo o tercero, vas a tener que utilizar ese arma. Y si no, directamente no la pongas. Y este principio se extrapola, ¿no? Que no tienen por qué ser siempre armas, escopetas, sino a todos los elementos narrativos. Todo tiene que tener un propósito y tiene que estar conectado a esa trama central. Si lo que tú escribes en tu guión no te ayuda pues a desarrollar los personajes o a hacer que la trama avance, pues a lo mejor te tienes que plantear si tiene sentido que esté ahí o mejor eliminarlo. ¿Y por qué? Pues porque pierdes foco, le confunde a los espectadores, ¿no? Le lía, pueden ser cosas muy complejas. Y bueno, el término, como te decía, viene de Anton Chekhov, que en una carta a un amigo le escribió esta famosa frase, ¿no? de la escopeta, aunque bueno, hay algunos que te dicen, algunos autores, que no fue así exactamente, sino que lo que decía era que si aparece un clavo en la pared, pues que llegado un momento vas a tener que colgar a alguien de ese clavo y matarlo, o colgar un cuadro, dependiendo del autor. Pero bueno, lo importante es el concepto, no tanto el origen, sino que entender que todo lo que ponemos en una historia tiene que tener un sentido, por lo menos cuando escribimos historias narrativas clásicas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una amiga que es profesora de cine experimental y es autora de cine experimental, y claro, ella te dice todo lo contrario, te dice que todas estas normas que explicamos los profesores de guión, que te las puedes saltar todas las que quieras. O sea, que ella diría, por ejemplo, que tú puedes poner esa escopeta, darle importancia y luego pasar de ella durante toda la historia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cine experimental. Pero bueno, volvemos a la narrativa clásica. No tenemos que poner cosas superfluas. Todo tiene que tener alguna función dentro de la historia, como por ejemplo, pues para profundizar en los personajes o para ayudar a contar la trama. Vamos con algunos ejemplos para que quede más claro.
cadena perpetua, Sandworms Redemption o algo así. Bueno, pues Andy, el protagonista, no sé si recordarás, está a lo largo de toda la estancia en prisión, está como dando cursos como para tallar roca y haciendo cositas en roca chiquitita. ¿Qué pasa? Que luego cuando llega el momento clímax final y se escapa, nos enteramos que ha estado picando un túnel gigante, ¿no? a través del cual se ha escapado. Claro, no es que un día de repente veamos y ha hecho un túnel, sino que él lo ha ido sembrando con ese curso y como iba tallando poco a poco, ¿no? Esa pistola, que en este caso es un pillito que va haciéndolo, ¿no? Bueno, pues luego, al fin y al cabo, le da sentido a la fuga final. En Star Wars, por ejemplo, a Luke Skywalker le regalan el sable láser y es un regalo nostálgico. Esto era de tu padre, un sable láser, no sabe ni cómo se utiliza. Bueno, es algo, pues eso, un regalito ahí. Claro. Llega un momento, él aprende a utilizarlo, se convierte en Jedi y luego esa espada láser, bueno, es lo que le da sentido a todas las peleas posteriores, ¿no? Pero en su momento, cuando se lo regalaron, fue como, toma, un regalo de tu padre. En Parque Jurásico, pues al principio de la película vemos que el T-Rex, ¿no? Como que tiene mucha percepción al movimiento, ¿no? Cualquier movimiento es como, clac, clac, se da cuenta de todo, ¿no? Ah, bueno, vale, son así los T-Rex. Va avanzando la película y cuando llega un momento donde aparece el T-Rex que va a atacar a todos nuestros protagonistas, de repente el no poder moverse es algo fundamental, ¿no? El cualquier movimiento, te va a ir, ¿no? O sea, y no es porque de repente aparezca una escena, sino todo esto ya nos lo adelantaron previamente. Volver al futuro, ¿no? Ahí vemos al principio ese vídeo, ¿no? Que le enseña a Doc del condensador de flujo ¿no? De cómo funciona el DeLorean y tal. Ah, mira qué gracioso. Claro, luego en el momento fundamental del final, pues eso tiene que arreglarlo para el DeLorean y que funcione. O sea, todos estos detallitos que va soltando sutilmente a veces, otras veces de una forma muy directa, ¿no? Al final nos sirven para algo. O por ejemplo Harry Potter, ¿no? Esa capa de invisibilidad, ¿no? Que le dan. Claro, nosotros los espectadores, cuando ya le dan a alguien una capa de invisibilidad, ya sabemos que más tarde o más temprano la va a utilizar para salvarla, ¿no? Para salvarse porque es el protagonista y que no se le da eso de una forma casual. A menos que estemos utilizando un falso Chekhov, un anti-Chekhov. Que eso funciona al revés. Tú le generas la expectativa, ¿no? Le pondrías ese arma al principio, eso te va generando mucha expectativa a lo largo de toda la película y llegado un momento, cuando parezca que eso va a utilizarse, ¡plá! Rompe la expectativa y pasa algo y no se utiliza, ¿no? Ahí lo hemos utilizado como de forma engañosa, ¿no? Para generar esa tensión a lo largo de la historia que luego al final no se resuelve. Un ejemplo sería No es país para viejos, la película de los Coen y la novela de McCarthy. Claro, ahí no sé si te acordarás, el protagonista, vos, se tira toda la película siendo perseguido por el malo, ¿no? El personaje que hace Javier Bardem en la película. Y a lo largo de la película tú vas viendo, pues eso, como el malo, Anton también se llama, va matando a todos, como es implacable, es un asesino bestial, y te está preparando y diciendo, uy, el protagonista, uy, la pelea final, y el otro se va salvando poco a poco, casi ni sabe que le persiguen. Bueno, el caso es que va avanzando y todos, que hemos visto muchas películas, ya sabemos que vamos a llegar al clímax donde va a haber esa pelea final, donde, bueno, pues la mayoría de las veces suele ganar el bueno y hay veces que gana el malo. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la parte final de la peli? Que de repente, pues Amos muere de una forma casi accidental. O sea, nunca llega a enfrentarse el asesino con el otro. Y esto lo hacen los autores, pues porque lo que quieren demostrar como, pues en la vida, todo es mucho más caótico, ¿no? Y no todo tiene una acción y consecuencia, y de repente, pues te puede pasar así. Puedes preparar toda tu vida, montar tus planes de jubilación, tener 7 hijos, y sales a la calle, te cae una rama encima y te mueres. Y la vida es así, y como eso es lo que querían contar los autores, pues para eso te generan todas las expectativas y luego te las rompen, quitando esa lucha final que nunca llega a existir. Bueno, ahora vamos a ver algunos elementos de cómo podemos utilizarlo y para qué utilizar el arma de Chekhov. El primero de ellos sería para eliminar elementos innecesarios, pura economía narrativa. Es decir, si vamos quitando todo lo superfluo, todo lo que hay por ahí que no te aporta a lo mejor tanto como tú quieres que te aporte, pues entonces tú vas a conseguir que todo lo que haya sea esencial. Es decir, que todo esté enfocado en la historia, no haya nada superfluo. Y lo vemos, por ejemplo, con algunos grandes autores de literatura. Hemingway, por ejemplo, tú ves, él es el viejo y el mar, y claro, no sobra ni una coma.
todo está puesto para todo, las pausas, las palabras, todo, ¿no? Fitzgerald, por ejemplo, lees El Gran Gatsby y igual, son escritores muy concisos donde miden cada palabra, ¿no? No hay nada superfluo y eso te hace, claro, que todo lo que está escrito tenga muchísima más fuerza. El segundo punto sería para fortalecer la trama. Porque claro, si tú consigues que cada elemento que haya en tu guión, es decir, cada personaje, cada objeto, cada línea de diálogo, te ayude a contar la trama, de repente hace que la trama avance inexorablemente. Es decir, yo qué sé, te aparece un personaje secundario en la trama. Bueno, te hace algo, pero si luego lo utilizas es como, claro, ¿no? Como que le da todo muchísimo más sentido. Acaba todo como muchísimo más entrelazado. Y esto como que le da cohesión. Tú lees una novela tipo El Código Da Vinci, ¿no? De Dan Brown. Está llena de pistas, de giros, de movidas, pero todo está hecho por algo. Y cada pista te ayuda a llegar al recorrido final o te desvía durante un poquito la trama para luego tener que, cuando se dan cuenta que no, volver, ¿no? Lo vemos en las novelas de Agatha Christie. O sea, al final acaba los 10 negritos o 10 indianos, como se llamaba originalmente, y claro, todas esas... claro, que al principio había una cancioncita que me va diciendo... O sea, todo te está llevando a eso, a contar lo que se tiene que contar. El tercero también para lo que nos sirve esto es para desarrollar personajes. Porque claro, tú imagínate, que todo lo que surge alrededor de un personaje, todas las relaciones que tiene con los demás, todo lo que le va pasando, si das algún dato del pasado, de su futuro, de su pasado, bueno, pues todo eso te ayuda a profundizar, te ayuda a revelar al personaje, ¿no? Tú lees, por ejemplo, el Club de la Lucha, ¿no? La novela de Peleliuk o la peli de Fincher. Y claro, ahí te llevan, pues pasan muchas cosas, ¿no? El personaje y tal, pero claro, al final, cuando acaba y entiendes un poco qué es lo que estaba pasando, dices, claro, que el tipo tiene esa mente fragmentada donde todo está pasando. O sea, hay momentos de la historia donde no lo entiendes, pero al final, cuando ya todas las piezas del puzzle encajan, dices, claro. Que es que tenía esa especie como de mente fragmentada que te hacía que cosas que no entendía ahora entiendo, ¿no? Otra cosa también que es muy útil es para crear expectativas. Es decir, tú puedes crear enigmas, preguntas a lo largo de la historia que luego, las culminas al final, ¿no? Ese arma de Chekhov que en forma de enigma o de misterio que has puesto, pues al final de repente lo cierras resolviéndolo, ¿no? Resolviéndolo y todo cuadra al final, ¿no? Tú ves una película, por ejemplo, de Prestige, de Christopher Nolan. Claro, esa además, como hablan del mundo de los magos, esa cosa de los gemelos... Bueno, eso es el desvelo final. Pero esos misterios que van jugando siempre entre la magia, entre lo real y lo real, al final te lo va desvelando todo y todo... conseguimos que todo cuadre, ¿no? Y, claro, entonces el espectador tiene esa sensación de que cuando acabar la historia se le ha cerrado todo, ¿no? Y, vale, lo entiendo todo, ¿no? Pasa a veces, por ejemplo, en típicas series donde se abren enigmas que no se resuelven, eso pues a los espectadores les suele sentar como una patada en el estómago, ¿no? Les suelta fatal que de repente no resuelvas algo, ¿no? Eso incluso se puede utilizar más con el tema del presagio, el foreshadowing, ¿no? Es decir, tú vas adelantando eventos o situaciones, ¿no? Que te van generando tensión y trama pensando en cuándo va a llegar esto, ¿no? Cuándo va a llegar ese momento. Todo esto lo puedes hacer de una forma sutil o de una forma directa, pero tú ya estás adelantando algo que va a llegar que va a llegar después. Y cuando llegue, pues le das mucha más coherencia a la narrativa, ¿no? Una novela, por ejemplo, como Jane Eyre de Bronte, claro, tiene sueños premonitorios, tiene ciertos elementos que luego al final se van cerrando, ¿no? Un incendio, hay cierto tipo de cosas que te las relacionan en el principio con el final y claro, al final pues tienes esa sensación mucho más redonda cuando todo lo que has presagiado al inicio, al final ocurre. También te ayuda a evitar distracciones, porque una vez que tú ya tienes claro la historia que quieres contar, vas eliminando todo lo que no te ayuda a desarrollar los personajes o la trama. Fuera todo, ¿no? Por ejemplo, en Dunkirk, ¿no? Dunkerque, la de Nolan. Claro, ahí realmente no nos se meten en tramas amorosas, entra de repente alguien o tramas políticas. Ahí solamente la única trama que es supervivencia de estos soldados. Hay que sacar a estos soldados de la guerra mundial de la playa, con vida llevarlos a Inglaterra. Ya está. Eso es lo único que nos cuentan. Y casi ni sabemos muchas cosas de la vida de estos soldados, porque no le interesan al director. O sea, el director ha eliminado todas esas partes emotivas de quiénes son estas personas, por qué están ahí, el del avión o barco. Se sabe muy poquito de ellos. Lo único que quieres contar es cómo fue ese mecanismo con el cual se salvaron a esos miles de soldados.
Y ya está, lo demás lo eliminamos. Y luego el último concepto que quiero darte es el de cierre o resolución. Este recurso, ¿no?, del arma de Chekhov nos ayuda a tener claro todos estos elementos que vamos abriendo, que al final tenemos que cerrarlos. Que si queremos dar una resolución satisfactoria para el espectador, tenemos que cerrar todo esto. O sea, tú ves El Padrino y sí, hay muchos malos que te abren todas las tramas, pero si consigues al final cerrar todas las tramas y que confluyan y que el espectador salga con esa sensación de cierre, bien, ¿no? A menos que obviamente quieras subvertirlo, ¿no? Que si quieres subvertirlo ya es otro recurso. Pero si tú quieres contar una narración que al final el espectador salga con esa sensación de cierre, de que todo lo que te ha contado tenía un final y tenía una clausura, bueno, pues puedes utilizar este recurso. Y para hacerlo solo tienes que hacer 3 pasos. Primero es elegir el arma, este arma de Chekhov, algo que sea como muy simbólico, que te ayude a desarrollar personajes o que te ayude a desarrollar algo de la trama. Lo segundo sería ver en qué momento la vas a sacar, si va a ser un momento, si va a ser varios, si va a ser algo muy sutil, si va a ser algo muy directo, ¿no? Puede ser diálogos, puede ser objetos, pero claro, también está bien que el público no note la importancia en ese momento. Es decir, que tú la veas, te ve el elementito, pero esa pistola que está ahí puesta, bueno, no sea tan importante y te des cuenta al final. Y por último, utiliza el arma en un momento clave para resolver el conflicto. O sea, puedes despistar, puedes a lo largo de la narración que nos olvidemos, pero en el momento que lleguemos y vaya subiendo la tensión, te acerques al clímax, un poco como ese Indiana Jones en el momento que cae en el pozo y aparece lleno de serpientes, ¿no? Bueno, pues ahí si lo utilizas, ahí va a ser mucho más efectivo, ¿no? Cuando ya la gente se ha medio olvidado y de repente, ¡plop!, ¿no? Aparece el arma, las serpientes o lo que sea. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Nada, si quieres utilizar el Black Friday, nada, date prisa porque está hasta el lunes 27. Nos vemos.